Karl Marx es el pensador que posiblemente más ha influido en la historia y la política de los dos últimos siglos, imprescindible para configurar el mundo tal y como lo conocemos hoy. Su obra es la responsable del surgimiento de ideologías tan importantes como el comunismo y el socialismo, que dio lugar a los regímenes dominantes y longevos como la URSS de Lenin y Stalin, la China de Mao Zedong, la Cuba de Fidel Castro, la Camboya del Pol Pot, la Rumanía de Kecaos o la Yugoslavia de Tito. Nació en la Renania-Perugia, actual Alemania, en la ciudad de Trier. El 5 de mayo de 1818 fue uno de los 7 hijos abogados judío de Heinrich Marx y de su esposa holandesa Henrietta. El padre era un hombre inclinado a la Ilustración y a las ideas moderadamente liberales. Devoto de Kant, de Voltaire, el pequeño Karl tuvo como una infancia habitual en la burguesía culta de su tiempo y asistió a la escuela y cursó el bachillerato en la ciudad natal. En octubre de 1835, con 17 años, se inscribió en los cursos de humanidades de la Universidad de Bonn. Pasó allí como solo un año en el que estudió griego e historia y llevó una vida agitada, incluyendo un duelo y un día en el calabozo por el alcoholismo y desórdenes. Fue la única vez que el fundador estuvo en prisión. El ambiente universitario de Bonn era súper rebelde y politizado, por lo que Karl se hizo miembro de un círculo en el que se discutía de política y poesía y llegó a presidir el club de las tabernas, que tenía otros fines. Se dice que Karl Marx procedía de una familia de clase media. Estudió en las universidades de Bonn, Berlín y Jena, doctorándose en filosofía por esta última vez en 1841. Desde esa época el pensamiento de Marx quedaría asentado sobre la dialéctica de Hegel. Si bien se sustituyó el idealismo hegeliano por una concepción materialista, según la cual las fuerzas económicas constituyen como la infraestructura subyacente. Estamos muertos. Un gran éxito. Chapo, bravo, Karl. No vamos a rendirnos, no abráis la puerta. Si la rompen, estamos perdidos. ¿Y qué más da? Ya está bien, no quiero oírte más. ¡Callaos de una vez! ¡Basta! ¿De qué tenemos miedo? Podrán matar la Gaceta Renana, podrán taparnos la boca temporalmente, pero lo que no podrán matar es el pensamiento. No vamos a ceder. Tenemos que fundar... Un nuevo periódico, ¿no? Sí. Reuniremos el dinero de las mismas bobadas. La Gaceta Renana no cuenta bobadas. Rogue, al final solo son un montón de palabras que suplican una revolución sin ninguna idea y sin ningún concepto. Adentro. ¿Y qué hacéis vosotros? Deliberar sobre lo que se puede decir con una pluma. Escribís críticas literarias vagas y resúmenes vagos sobre doctrinas políticas. Retiro ahora mismo lo que has dicho. Estoy harto de tu arrogancia. Todos lo estamos. Bien. Yo también estoy harto de ti, Bauer. Y de vosotros, jóvenes hegelianos, librepensadores, como os hacéis llamar, que os sigáis divirtiendo, payasos. Karl. No, Rogue, estoy harto de luchar con alfileres. Quiero luchar con mazos. Estoy harto de la hipocresía, de la estupidez y de la autoridad déspota. ¿Van a prohibirnos? Bien. Karl, ¿pero qué haces? Un tiempo entre rejas nos vendrá bien a todos. Caballeros, a su disposición. En 1843, Karl se casó con Westphal, cuyo padre inició a amar en el interés por las doctrinas relacionistas de la Revolución Francesa y por los primeros pensadores socialistas, convertido en una tecata natural. Marx trabajó algún tiempo como profesor, periodista, pero sus ideas políticas lo obligaron a dejar Alemania e instalarse en París en 1843. Fue expulsado en Francia en 1845 y se refugió en Bruselas, por fin tras una breve estancia en Colonia para apoyar las tendencias radicales. Presente en la Revolución Alemana en 1848, pasó a llevar una vida más estable en Londres, en donde desarrolló desde 1849
la mayor parte de su obra escrita. Su dedicación a la causa del socialismo le hizo sufrir grandes dificultades materiales, superadas gracias a la ayuda económica de Engels. Nunca había leído algo tan preciso y tan apasionante. Ha puesto la dialéctica de Hegel a la altura del betún. Tengo 24 años. Usted es algo mayor. Usted es el mayor pensador materialista de nuestro tiempo. Es un genio, querido. Un genio. Su investigación sobre el proletariado inglés. La condición de la clase obrera en Inglaterra. Sí. Es obra mía. ¿Puedo serle sincero? Adelante. Podré soportarlo. Es un trabajo de primer orden. Nadie había hecho nada igual. Hay una expresión para ello. Es colosal. Bueno, Marx partió de la crítica a los socialistas anteriores, a los que calificó de utópicos, si bien tomó uno de ellos como elementos de su pensamiento. Particularmente actores como Simón, Robert o Charles. Tales pensadores que se habían limitado a imaginar cómo podría ser la sociedad perfecta del futuro y a esperar que su implantación resultara como convencimiento general y el ejemplo de unas pocas unidades modélicas. Por el contrario, Marx y Engels pretendían como hacer un socialismo científico basado en la crítica sistemática del orden establecido y descubrimiento de las leyes objetivas que conducirían a su superación. La fuerza de la revolución y no el convencimiento pacífico ni las reformas graduales sería la forma de cómo acabar la civilización burguesa en 1848, a petición de una liga revolucionaria clandestina formada por inmigrantes alemanes. Los pueblos están en crisis. El precio del pan ha aumentado. La hambruna en Irlanda ha costado más de 500.000 de vidas. El desempleo aumenta en todas partes. Metternich en Austria, Guizot en Francia. Están pendientes de un hilo. Polonia está lista. Estamos a punto de ganar. ¡Joder! Por el amor de Dios, despierta de una vez. Jamás me detuve. Ni un segundo. Pronto cumpliré 30, Friedrich, y no me queda dinero ni energía. Quiero escribir. Y para eso necesito un respiro. Estoy cansado de folletos, manifiestos y panfletos. Ya basta. Sabes tan bien como yo que todo este enorme trabajo, los libros, artículos, conferencias, habrán sido en vano si no podemos escribir un simple libro que lo resuma todo y que todos lo entiendan. La miseria de la filosofía está bien, pero necesitamos un verdadero manifiesto comunista. Vale, yo pondría a exponer ante el mundo entero su forma de percibir sus propósitos y tendencias. La historia de todas las sociedades que han existido hasta nuestros días es la historia de las luchas de clases. Toda la sociedad va dividiéndose cada vez más en dos grandes campos enemigos, en dos grandes clases que se enfrentan directamente: la burguesía y el proletariado. La burguesía ha hecho de la dignidad personal un simple valor de cambio. Ha sustituido las numerosas libertades escrituradas y adquiridas por la única y desalmada libertad de comercio. La burguesía ha desgarrado el velo de emocionante sentimentalismo que encubría las relaciones familiares y las ha reducido a simples relaciones de dinero. Ha ahogado el sagrado éxtasis del fervor religioso
el entusiasmo caballeresco y el sentimentalismo del pequeño burgués en las aguas heladas del cálculo egoísta. Las crisis comerciales, con su retorno periódico, plantean la cuestión de la existencia de toda la sociedad burguesa. Espoleada por la necesidad de dar cada vez mayor salida a sus productos, la burguesía recorre el mundo entero. Se establece un intercambio universal, una interdependencia universal de las naciones. La burguesía moderna se asemeja al mago que ya no es capaz de dominar las potencias infernales que ha desencadenado con sus conjuros. Manifiesto del Partido Comunista. Las armas de que se sirvió la burguesía para derribar el feudalismo se vuelven ahora contra la propia burguesía. Se dice que Marx y Engels plasmaron tales ideas en el Manifiesto Comunista, en un planteo de teoría incendiaria situada en el contexto de las revoluciones europeas en 1848. Aunque el filósofo alemán vivió y escribió en el siglo XIX, una época muy diferente a la nuestra, es indiscutible que dos de sus escritos, el Manifiesto Comunista, junto a Federico Engels y el Capital, que tuvieron en un momento determinado de la historia una gran influencia política y economía en muchos países y millones de personas. El surgimiento de la Unión Soviética tras la Revolución Rosa fue como un ejemplo de ello, donde nadie niega en el bloque socialista que marcó una parte de la historia en el siglo XX. Sin embargo, también es cierto que el comunismo no se materializó tal cual lo plantearon Marx y Engels y terminó convirtiéndose en un proyecto fallido. Al final, el bloque soviético se demoró y el capitalismo se puso en casi todo el planeta. Quisiera hacer jornada laboral para darte... La necesidad es ciega hasta que se vuelve consciente. La libertad es la conciencia de la necesidad. Marx. La lucha de clases como motor de la historia. La filosofía de Marx supone, por muchas razones, un profundo cambio de orientación en el panorama del pensamiento occidental. Entre las anomalías que la caracterizan, una destaca por encima del resto: su vocación práctica y política, pues la filosofía de Marx tiene como objetivo fundamental y explícito cambiar al mundo. Para adentrarnos en este autor, necesitamos saber que su pensamiento basa en el ámbito político, social y económico. Pensamiento que ha trascendido e influenciado numerosos acontecimientos históricos del siglo XX. Considerado un activista revolucionario por sus numerosas críticas al sistema capitalista y a su desigualdad social implícita, Marx centró todos sus esfuerzos en intentar cambiar al mundo a través de un sistema sin clases sociales y sin desigualdades, al cual llamó comunismo. Marx siempre daba a entender el vínculo que debe haber entre la teoría y práctica. Teoría como ese conocimiento de la realidad indispensable para la práctica, y esta como esa consecuente aplicación del análisis teórico. No en vano, Marx se halla detrás de buena parte de los procesos revolucionarios que el mundo ha conocido a lo largo del siglo XX. Los filósofos se han limitado a interpretar el mundo de maneras diferentes. Ahora lo que importa es transformarlo. Por ello, Marx, a diferencia de esa tradición con la que rompió, la del idealismo, que estaba empeñada en alejarse del mundo real, entendió como objeto de su filosofía el mundo material, la sociedad y la historia. Para su proyecto, pues, se requerirá un estricto y exhaustivo conocimiento del funcionamiento del mundo. Ahora bien, para ese conocimiento del mundo, de la realidad, Marx se apoya en una herramienta fundamental como lo es el materialismo. El materialismo marxiano subraya que el pensamiento, las ideas, las formas culturales, religiosas, jurídicas, son una consecuencia de las sociedades en las que se producen. Las condiciones materiales determinan, pues, las relaciones sociales. Es decir, que nuestras leyes, nuestros valores, nuestra cultura, nuestra educación,
nuestras formas de relación, como lo es familia, como lo es empresa, Estado o gobierno, la base de la sociedad es el modo de la producción económica. El hombre no se enfrenta a la naturaleza solamente con sus órganos naturales. Él se ha distinguido de los otros animales precisamente debido a su capacidad de crear instrumentos de producción que, con la ayuda de su cerebro más desarrollado, le permitieron aumentar muchas veces su poder de transformación de la naturaleza para someterla a sus propios fines humanos. En ese sentido, las fuerzas productivas son todos aquellos medios materiales, como es la mano de obra y las técnicas que se utilizan en un proceso productivo. Por ejemplo, la fuerza de trabajo, que es el hombre, los instrumentos de trabajo, como puede ser el arado, y el objeto de trabajo, que en este caso la tierra. A estos instrumentos de trabajo y al objeto de trabajo los denominaremos medios de producción. Como vimos anteriormente, hay una relación entre hombre y naturaleza, en la cual la naturaleza crea al hombre como un ente natural, capaz no solo de modificarla según sus objetivos inmediatos, sino también de someter su actividad de transformación de la naturaleza a un plan precisamente establecido en su cabeza y en la sociedad. Ahora bien, en ese camino de hombre y naturaleza también van a surgir unas relaciones con el otro. En la producción social de su existencia, los hombres entran en relaciones determinadas, necesarias, independientes de su voluntad. Estas relaciones de producción corresponden a un grado determinado de desarrollo de las fuerzas productivas materiales. ¿Esto qué quiere decir? Pues que las relaciones que establecen los hombres entre sí para producir sus propios medios de existencia no son casuales o fortuitos, ni son el resultado de su deseo, sino de un fruto de una determinación. Estas relaciones sociales de producción tendrán distintas formas de presentarse, como lo es una relación capitalista, una relación feudalista o tal vez una socialista, y de una jerarquía establecida, como puede ser la burguesía y el proletariado. Todo esto va a depender de un factor esencial en la teoría de Marx, y es quién es el propietario de los medios de producción, el cual nos ayudará a visualizar si esas relaciones están basadas en la igualdad o desigualdad, en la cooperación o en la explotación. Este factor va a determinar lo siguiente: quién es el dueño del producto, quién trabaja y quién no, quién se adueña del trabajo excedente, quién se ve obligado a regalar su trabajo, la distribución de las riquezas y obviamente las clases sociales. La concepción marxista pretende explicar la evolución de la sociedad humana y del hombre como individuo mediante factores principalmente materiales y concretamente económicos. Marx, en sus tesis sobre él, distingue el carácter esencialmente práctico de la existencia del hombre y explica que el desarrollo social visto en su perspectiva histórica y la complejización de sus relaciones amplía y profundiza la estratificación social de la existencia humana. Marx entiende que lo prioritario en el hombre como parte del reino animal es su reproducción y mantenimiento,
para lo cual obviamente ha de valerse de su interacción con el medio natural. La singularidad del hombre es que puede administrar la producción necesaria para su subsistencia. Es capaz de producir instrumentos con los que puede modificar el desarrollo normal de la naturaleza en la medida en que el hombre se sitúa como propietario frente a la misma, la cual es la primera fuente de todos los medios y objetos de trabajo y la trata como posición suya. Su trabajo se convierte en fuente de valor y, por tanto, en fuente de riqueza. Con esto, Marx llega a la conclusión que lo básico de la actividad humana es el trabajo colectivo, con el que puede construir su espacio vital, definiéndolo como el carácter histórico de la existencia humana. Este es un modo de producción históricamente determinado. Es un ordenamiento de vida social de los hombres en el proceso de la producción de bienes materiales. Los hombres se asocian para la actividad productiva en común. En este no podemos hablar de un solo tipo de sociedad en general, ya que en la historia de la humanidad se han desarrollado distintas formaciones económico-sociales, tales como el régimen comunista primitivo, el esclavista, el feudal, el capitalista y el comunista. Estos constituyen formaciones económico-sociales, o sea, etapas progresivas del desarrollo de la sociedad humana sobre la base económica de cada una de estas. Bueno, el término de totalidad hace referencia a un principio filosófico que define a todo aquel conjunto universalista que abarca todos los aspectos de la existencia y no solo la visión parcial o simplista de un sistema implantado. Para Marx, la totalidad reside en el análisis de la sociedad como un todo y no de manera fraccionada, ya que para él la sociedad es más que la suma de las personas. Es por eso que cuando se utiliza el término totalidad, es porque todos aquellos elementos asociados con una realidad se encuentran implicados en ese contexto y todos sus factores se encuentran incorporados, sin que ninguno de ellos quede por fuera. Por ejemplo, si hacemos referencia al ámbito deportivo, un equipo de fútbol está compuesto por 11 jugadores, ni uno más ni uno menos. No cabe la posibilidad de que otro jugador se integre al equipo. La conciencia social o conciencia de clases nos habla de la necesidad de empoderamiento de la clase trabajadora y de su oposición a la burguesía. Otros la concebían como el hecho de vincularse a un colectivo que podría ser un grupo social, una comunidad o un clan. Para el marxismo, la conciencia social o conciencia de clases es la capacidad de un sujeto para reconocerse como miembro de una clase social que mantiene relaciones antagónicas con el resto de las clases. Este concepto se basa en la noción de lucha de clases y en la concepción de una sociedad estratificada. Los marxistas afirman que la conciencia social se manifiesta mediante la ideología política, la religión, el arte, la filosofía, la ciencia y hasta la estructura jurídica de una sociedad. Según esta corriente, el sujeto que no logra comprender esto se encuentra alienado, lo que significa que está loco o que ha perdido el juicio. El capitalismo es el sistema socioeconómico imperante en Occidente después de la caída del feudalismo medieval y dominante en el mundo entero en la actualidad del siglo XXI. Es un sistema propio de las sociedades industriales burguesas. Sus dos rasgos principales y definitorios son la propiedad privada de los medios de producción y el libre ejercicio económico.
propone el capital como medida de relación económica y su obtención mediante la libertad económica y la explotación de la propiedad privada. Para ello es fundamental que esta última sea permitida y protegida por el Estado. El capitalismo es el sistema económico propio de las sociedades industriales y burguesas. Se sostiene en base a la idea de oferta y demanda. Los bienes y servicios son demandados por su público consumidor y ofertados por sus productores. Dependiendo de cómo se dé esa relación, los productos serán más o menos costosos y más o menos abundantes. El capitalismo promueve la competencia y recompensa el riesgo, el emprendedurismo y la innovación, lo cual esto produjo en el siglo XX un desarrollo tecnológico muy desenfrenado. El capitalismo ha sido duramente criticado desde dos perspectivas, principalmente la marxista y la ecológica. De acuerdo al materialismo histórico propuesto por Marx, el capitalismo es un sistema de producción inherentemente injusto en el que las clases proletariadas son explotadas por la burguesía. Por otro lado, la crítica ecológica apunta a que la actividad industrial y el consumo de energía que sostiene el modelo capitalista de producción es inviable e insostenible en el tiempo, ya que impone un altísimo costo económico al planeta. El cambio climático, la contaminación ambiental y la destrucción de ecosistemas son parte de las responsabilidades que se le achacan al modelo capitalista mundial. En el sistema capitalista, los obreros para poder vivir necesitan ir a ofrecer su fuerza de trabajo a los capitalistas. Estos les pagan un determinado salario que obtienen gracias a su trabajo, grandes ganancias que no van a parar a las manos de los trabajadores, sino a las manos de los industriales. Entonces, el capitalismo convierte en proletariado a más de la mitad de los individuos de un país. Por eso, cuando esta clase social no quiere perecer o morir, está obligada a hacer una revolución, o sea, a tomar en sus manos el poder y convertir los medios de producción en propiedad del Estado. Conceptos importantes de Marx. Primero, empezamos con el materialismo histórico, que nos dice: las condiciones materiales determinan a las relaciones sociales. Esto quiere decir que nuestro modo de producción económica es la que determina o la base de nuestra sociedad. Por ejemplo, al Colombia ser un país capitalista y tener un modo de producción capitalista, nuestra sociedad está basada en un sistema capitalista. Otra característica del materialismo histórico nos dice es que la realidad material es la que determina también nuestra realidad social. Pues esto quiere decir que en base a nuestras necesidades, nuestra realidad social se va a adaptar. Por ejemplo, en sociedades prehistóricas, sus necesidades eran tener comida, agua, un lugar en donde dormir o pasar la noche y no morir por los depredadores. Mientras que para el 2021 no solo necesitamos agua, comida y refugio, sino que también necesitamos ropa, un sistema de salud, un sistema escolar, herramientas, servicios, por ejemplo, la luz, que recojan la basura, el servicio del gas, entre muchas otras necesidades que podrían o no ser importantes para ti. Seguimos con el materialismo dialéctico. Marx saca este término dialéctica de la filosofía de Hegel y le da la vuelta. Para Hegel, el concepto de dialéctica era una realidad espiritual, mientras que para Marx, la dialéctica era una realidad material. Marx nos describe a la materia como infinita, está en constante cambio y gracias a la lucha de contrarios se crean nuevos fenómenos. Por ejemplo, cuando se crea un tornado,
es porque hay una corriente de aire fría y una corriente de aire caliente que al chocarse crean todo este fenómeno natural. Seguimos con la lucha de clases. Esto se refiere al conflicto de intereses entre clases. Es reconocible en diferentes modos de organización política, como por ejemplo amos y esclavos, señores feudales y los siervos, ricos y pobres, el jefe y sus trabajadores. La lucha de clases se divide en dos, donde los primeros son los dominantes, quienes son los dueños de los medios de producción, mientras que los dominados son los que constituyen la fuerza de trabajo. Bueno, entre estos dos bloques de dominantes y dominados está la lucha de clases, la cual podemos ver representada por medio de los sindicatos de los trabajadores, que van en contra de las grandes corporaciones. Después seguimos con mercancía. Para entender la mercancía desde el punto de vista de Marx, tenemos que entender la palabra fetiche. Para nada es lo que ustedes están pensando, porque en el siglo XIX esta palabra tenía una connotación diferente a la que le dimos en el siglo XXI. Para Marx, un fetiche era una representación física de una deidad, a la cual se le otorga un sentido místico o mágico. Por ejemplo, tener la figura de Cristo tendría un significado religioso o místico para los católicos. En el caso del sistema capitalista, el valor se le da al producto dependiendo de la oferta y demanda. Por ejemplo, a inicios de la pandemia, que los productos de bioseguridad eran muy caros y era porque tenían mucha oferta y demanda. O por ejemplo, en época de paro, cuando la demanda por gasolina era muy alta y llegaban a cobrar muy caro por ella. Y es aquí donde se produce lo necesario para el sistema económico, pero no se produce lo necesario para el beneficio humano. Ahora seguimos con la plusvalía, que sería la explotación del modo de producción. Un ejemplo sería que un señor quiere hacer una fábrica de sombreros y tiene 20 pesos para iniciar su negocio. Con 15 pesos compra la máquina, con 2 pesos le paga al empleado para que maneje la máquina y con los 3 pesos que le sobran compraría el material para hacer los sombreros. De ese material saldrían 2 sombreros, los cuales los vende para comprar otra máquina, pagar otro empleado y comprar más materia prima para seguir haciendo el proceso. Así pues, lo que al inicio le costó 20 pesos, ahora podría estar costando un sombrero, por ejemplo, él lo puede vender en 35 pesos. Estaría costando mucho más de lo que le invirtió al inicio. Lo que en nuestra realidad podría ser el fast fashion, que básicamente es crear ropa súper rápido de mala calidad y venderla a precios muy altos, lo cual hace que se desperdicie y se necesite mucha materia prima. Otra cosa de la que se destaca el fast fashion es la mano de obra, la cual es muy mal pagada, ya que a sus trabajadores les pueden pagar entre $1 a $5 por hacer montañas de jeans que a ti te pueden costar $20 o $50. Por eso, esta es una industria de las que más plata generan. Bueno, seguimos con el capital, que es el dinero que se invierte a una industria o producción, para así obtener ganancias de los productos que se van a vender de esta industria. Así que sería una cantidad invertida al momento inicial y la recuperación de esta cantidad después de vender el producto final. Seguimos con el proletariado, que claro está, serían los trabajadores o clase obrera. Ahora sigo con una frase de Marx, que es: la religión es el opio del pueblo. Esta frase se podría decir que se interpreta como que la religión es el espíritu de una sociedad sin espíritu. Por ejemplo, el opio es una planta que administrada correctamente puede ser medicinal, pero ingerida de otras formas podría ser muy tóxica para ti. En el caso de la religión, gracias a ella, el conocimiento se ha mantenido y se ha podido descubrir muchas más cosas mediante la conversión de textos del latín al italiano o
que haya impulsado las artes, por ejemplo, pero en otros aspectos la religión fue muy mala. Por ejemplo, en la época de la Inquisición y cuando llegaron a Latinoamérica, donde se imponía a fuerza la religión católica o la religión cristiana y la creencia en su Dios. Otra parte buena de la religión es que esta te presenta un paraíso, algo en lo que tú puedes soñar, en lo que te puedes refugiar, creer, ya que tus necesidades no son solo materiales, sino que también son espirituales, porque eso es lo que es el humano, un ser material y un ser espiritual. Y la sociedad está compuesta por muchos humanos que necesitan tener un refugio espiritual, algo en que creer. Ahora bien, voy a explicar lo que es la revolución para Marx. La revolución tiene una praxis, primero que todo, algo que está en papel, en donde sale primero el materialismo histórico, la ideología, el capitalismo, el sistema de producción y la alienación del trabajador. Ahora bien, con todos estos temas ya resueltos, lo que se busca sería salir de este sistema capitalista, destruirlo. ¿Y cómo se va a destruir el sistema capitalista? Pues con una revolución, lo que llevará a poner fin a la sociedad de clases y también poner fin al sistema que oprime o no deja que la humanidad siga su desarrollo. Y los que participen en esta revolución serán los trabajadores o el proletariado. Porque, según Marx, el proletariado no tendría un interés individual, sino tendría un interés universal. Lo cual quiere decir que velarían por la integridad y el bienestar de cada individuo en la sociedad. Para que este proletariado haga esta revolución, deben haber en el materialismo histórico unas clases subjetivas y objetivas. Las condiciones objetivas para Marx serían la misma existencia del proletariado, o sea, la misma desigualdad. Mientras que la clase subjetiva sería la conciencia de clases. La conciencia de clases sería, en este caso, que el trabajador se dé cuenta y se apropie de su situación, que sienta que lo están explotando, que se dé cuenta que lo están explotando. ¿Cuál sería el objetivo de crear esta revolución y tener una conciencia de clases? Pues la socialización. Pues aquí todos los medios de producción serían para los trabajadores y en pro de los trabajadores. ¿Y cuál sería el objetivo de esta revolución? Pues la socialización. ¿Qué sería la socialización de los medios de producción? En este caso se eliminarían las clases sociales, o sea que ya no habrían burgueses y proletarios. Ya nadie sería dueño de los modos de producción, ya no habrían terceros involucrados allí. Y así las ganancias del trabajo serían enviadas al sistema social que implementaría para mejorar la sociedad y su calidad de vida, creando así un mundo mejor y un mundo más justo según Marx.